Amados amigos, Dios les bendiga. Es un privilegio podernos dirigir nuevamente a tus hogares a través de estas plataformas, el canal Cristovisión del cable y también de YouTube, donde podemos compartir por parte de Iglesia Cristiana Jerusalén la palabra del Señor. Y en este caso hablando siempre en el libro en la carta de Juan. Aquí hay un tema muy importante, muy maravilloso, y es el conocimiento de la vida eterna. Y el conocimiento de la vida eterna no es un solo pensamiento. Estamos hablando de Cristo mismo, del Padre mismo. Estamos hablando del Espíritu Santo mismo. Ni siquiera has aparecido tú en el ámbito. Ni siquiera ha aparecido ahí Adán y Eva. Y él en el huerto del Edén dice, hagamos al hombre. Hagamos a este ser para amarlo, para enseñarle, para mostrarle el camino, el conocimiento de la vida eterna. Y el conocimiento de la vida eterna es el amor. Y todos pensamos que el amor es algo tan especial que no es tan difícil. Y te puedo decir con toda seguridad, amar también es difícil, porque no es fácil. Muchas veces nos toca amar aún siendo ultrajados. Muchas veces nos toca amar aún siendo burlados. Y es donde Dios nos muestra su amor. Dice, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo vino y pagó el precio por nosotros. Murió en rescate por ti y por mí. Y ese es el conocimiento de la vida eterna. Y ese es el conocimiento de su amor. En que tengamos este conocimiento y no solamente tenerlo, es tener a Cristo en el corazón. Dice en el capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y esta es parte de la vida muy interesante. No solamente fuimos creados para vivir en este mundo un tiempo y así a la ligera irnos. No, vivir y partir, no ese es el propósito de Dios. Dios nos ha creado con un propósito. Uno es de alabarlo, de honrarlo, de glorificarlo, de mostrarle cuánto amor. Amar a alguien que te ama es el camino más fácil. Amar a alguien que es tu amigo, que es tu compañero, que es tu esposa, que es tu esposo, pues si ella te ama y si él te ama, pues ese es un camino fácil, es un camino de doble vía. Pero amar a alguien que no te ama, esa es la parte donde entra el Señor y nos muestra su amor. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestras vidas y nosotros ni siquiera le conocíamos. Él pagó el precio en la cruz del Calvario y por esas personas mismas que lo estaban injuriando, que le escupían, que le arrancaban su pelo, sus mechones de pelo, que lo golpeaban, que lo ultrajaban, y él viviendo ese tiempo de vida, cargando una cruz, le sembraron la corona de espinas en su frente, en su cabeza, y él iba amándolos. Lo azotaban, le decían cuantas cosas, y él iba amando. Y él estaba pensando en solo una cosa. Y cuando llegan al tiempo en que Cristo estaba en la cruz ya crucificado,
Él hace una oración y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese es el tiempo en que debemos aprender nosotros a amar a Dios, amando a nuestro prójimo, amando a aquel que es difícil. Dios siempre te pone a una persona la más difícil para amar. Dios nos pone a la persona más difícil para mostrar ese amor de Dios en nuestros corazones. Yo te hago esa invitación para que tomes este tiempo y medites si realmente tienes el amor de Dios en tu vida. Si crees tener ese amor de Dios, si crees tener a Dios en el corazón, te hagas la pregunta: ¿guarda sus mandamientos? Dice en el capítulo 5, verso 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Este es el amor de Dios, en que podamos amarnos unos a otros, pero como Él nos amó. Y ese es un detalle muy importante: amarnos como Él nos amó. Es pensar en ese camino de la cruz, es vivir ese tiempo de la cruz, estando en ese tiempo de vida, en medio de la dificultad, cuando aquellas mujeres lloraban, y Él les dice: mujeres, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos. Y Él mismo le dice: porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el seco? Estaba hablando de que Él, siendo la vida misma, estaba enseñando cómo amar. Y nosotros, de alguna manera, necesitamos aprender. Y Él nos dio los parámetros. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Este es un reto: amar a tu prójimo es amar a Dios. Es practicar ese amor, decir que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Somos mentirosos. Vivimos una mentira. Y al final seremos confrontados. Dios te está confrontando este día a través de este mensaje, a que si realmente amas a Dios, ames a tu prójimo, ames a tu hermano, a quien tú lo ves. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no lo ves? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si teniendo a tu hermano, a quien puedes ver, no lo amas? Necesitamos ser y aprender a ser mansos y humildes de corazón, con un amor genuino y sincero, como el amor de Dios. Que Dios te bendiga.